Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 125 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hace un par de semanas tuve la suerte y el honor de poder grabar un programa sobre la higiene y la salud en la Europa medieval junto a Javier Treité y Consuelo Sáenz de Bremont. Y desde que grabé ese programa he estado tentado de hacer otro programa en general para todas las fake news, todos los tópicos, los bulos, los mitos y las mentiras en definitiva que todavía persisten en el imaginario colectivo cuando hablamos de la Edad Media. Y si hicimos ese programa, que yo creo que salió también sobre todas esas costumbres higiénicas y de salud, pues dije, tenemos que hacer otro programa monográfico para hablar sobre la tierra plana, la iglesia, la Inquisición y el feudalismo y muchas cosas más. Y bueno, puedes hacer un programa acerca de estas fake news, acerca de estos mitos, bulos, tópicos de la Edad Media. Hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre ellas. Él es Álvaro Gómez Cervera, graduado en Historia y divulgador histórico con la marca personal Proyecto Historia. ¿Qué tal estás, Álvaro? Buenos días, Historia, perfectamente. Con muchas ganas de hacer este programa. Sí, la verdad es que sí, y ya te digo, desde que creé ese programa, dije, tenemos que hacer algo sobre la Edad Media en general, porque hay muchos bulos que todavía queda por desmontar del imaginario colectivo. Sí, así es. Bueno, de todas las épocas realmente, pero la Edad Media en especial porque es una etapa que ya desde que entre comillas finaliza, porque esto de las etapas históricas ya sabemos que simplemente son, como diría Jacques Legoff, cortar a rebanadas para, bueno, pues para dividir un poco los estudios, pero ya incluso desde ese hipotético final ya se empiezan a decir varios bulos que se van a perpetuar con el tiempo y que incluso en la actualidad siguen estando en redes sociales, incluso en libros, también en ámbitos como el científico, pero también incluso dentro de los propios historiadores. Es decir, que queda todavía mucho camino a la hora de desmitificar ciertos bulos históricos. Sí, de hecho, me ha gustado que digas lo de los científicos porque creo que había leído en Twitter, ¿no? Que científicos mundialmente conocidos como Neil deGrasse Tyson también difundían estos bulos, ¿no? De la Edad Media. Así es. De hecho, a ver, yo que soy un amante de la astronomía y la astrofísica, que incluso me dedico laboralmente en el astroturismo, que es una variante diferente de la astronomía, simplemente pues enseñar el cielo a la gente, explicar historias, también algunos conceptos de física básica, más teórico que práctico, por supuesto. Sí que te encuentras con un ambiente en el que hay un desprecio enorme por la Edad Media. E incluso vas a lugares donde se difunden grandes científicos y la parte medieval es como un vacío, lo cual no es cierto. Esto es, una de las partes en las que más he trabajado yo personalmente para tratar de desmitificar, sobre todo por ese vínculo. Pero también en otros sectores, es decir, no es un caso único. Mm. Y bueno, empezando con nuestra lista de mitos de la Edad Media, yo creo que tenemos que empezar evidentemente por esta concepción que tiene la gente de que los habitantes de la Edad Media pensaban que la Tierra era plana. Cuéntanos un poco Ostras, más ese es acerca de fuerte. este mito. Mm. Sí, a ver, es un mito que sobre todo viene a posteriori. Es decir, es un mito que empieza a surgir sobre todo a partir de la Ilustración, en el que se empieza a considerar que en la Edad Media la Tierra era plana. A ver, es cierto que en la Edad Media había terraplanistas, como ha habido siempre. Es decir, no es una cosa íntegra. Otra cosa es, ¿qué alcance tenía ese terraplanismo en la Edad Media? Pues realmente mínimo, muy poco. Sobre todo hay autores que siguiendo a Lactancio, que es un autor romano, que en el que sí que decía que la Tierra era considerada plana, que se burlaba de... Decía, hombre, esa gente que vive hipotéticamente en el sur, eso se iría en boca abajo, ¿no? La típica afirmación que se suele decir sobre la Tierra plana. Y sí que hay autores medievales, e incluso, por ejemplo, en el Imperio Bizantino hay un caso en el siglo VI,
en el que incluso siguiendo la Biblia argumentaba que la Tierra no era solo plana, sino que tenía una forma muy curiosa, pero realmente esto era minoritario, muy minoritario. Realmente autores tipo Isidoro de Sevilla, San Agustín, Beda el Venerable, Santo Tomás de Aquino, consideraban la Tierra redonda, es decir, dentro de los círculos científicos intelectuales de la Edad Media se consideraba redonda. Y es que incluso hay afirmaciones tajantes, como la de Guy Marchand en Francia, a finales de la Edad Media, todo se ha dicho, en el que te dice textualmente, en su calendario de las pastoras, la Tierra es como una pelota a la que nosotros denominamos esfera. Es decir, claro y en botella. También es verdad que muchas veces me pasó en un caso que la gente, una persona con la que fui a dar una charla histórica, me decía, ya, pero es que los planos que vemos de la Tierra a la Edad Media se ve como es plana. Digo, ya, pero tú ahora coges un mapa mundi de estos de la pared de una clase, de un aula, también sale plano, ¿verdad? Es decir, una cosa es plasmarlo en un plano y otra cosa es que lo pienses. Si vamos a la simple afirmación, sí te sale plana, pero si vamos a los datos y a lo que ellos mismos decían, te das cuenta de que realmente piensan que la Tierra es redonda. Mm. Y de hecho, no solo en la Edad Media, también desde la antigüedad se pensaba que la Tierra era esférica. Correcto. Los primeros, bueno, la primera afirmación, si no hay alguna más antigua que no conozca, es la de Eratóstenes, la famosísima afirmación de Eratóstenes. Hay otra que es muy graciosa, porque es muy interesante y además es que es científicamente correcta, que es la de un autor romano, Manilio, del siglo I, en la que él dice, viendo las estrellas, dice, hay una estrella que desde Roma no se ve, pero que si bajo al delta del Nilo se empieza a ver. Y cuando esa estrella sigo bajando, la veo arriba del cielo, la osa menor desaparece. Es decir, está explicando cómo la curvatura de la Tierra te impide ver el cielo de una forma u otra. Y esta afirmación no solo va a seguir siendo utilizada en la Edad Media, cristiana, sino también en la islámica. En la parte musulmana, también siguiendo la tradición hindú, también van a afirmar que, por ejemplo, la constelación, creo que era la constelación de Capricornio, la de Libra, una de las dos, la consideran la cúpula del mundo. La cúpula, ¿eh? Es decir, nada de tierra plana. Porque consideran que cuando el Sol pasaba por ahí, el lugar donde se veía esa constelación en la parte más alta, era, digamos, la cúpula, ¿no? Y luego poco a poco iba bajando. Es decir, empieza a haber una concepción de tierra redonda, ya no solo en el ámbito occidental cristiano, sino también en el islámico. Por ejemplo, que la Edad Media no solo Europa, aunque estamos centrándonos en este caso en Europa occidental. Mm. Y ahora que en los últimos meses se estrenó, por ejemplo, la película esta tan criticada de Napoleón, de Ridley Scott, tenemos que hablar acerca de una cosa que también está presente en esta película, aunque no sea medieval, que es el filtro gris. El filtro gris que El ponen famoso filtro gris. en todas las películas, ya sean medievales o no, al hablar del pasado. Háblanos un poco más acerca de esta concepción de la Edad Media como una época gris, oscura, en la que nunca brillaba el sol y todo el mundo llevaba trajes grises y negros. Correcto. De hecho, hace poco volví a ver uno de los capítulos de la serie Isabel, que es una serie que dentro de su ficción, oye, está bien. Es decir, sigue una esquemática histórica, incluso cosas muy pequeñas que van saliendo sutilmente, son detalles históricos reales. Es decir, que está dentro de lo que es una ficción, está muy bien. Pero una de las cosas que más falla es la vestimenta. Por ejemplo, ves a Juan Pacheco, que es uno de los personajes principales de la primera temporada, y va con un vestido negro, vamos, un vestido que parece muy moderno, cuando eso realmente en la Edad Media era inconcebible. Y yendo al filtro, por supuesto, los filtros tratan de mostrar una época oscura, esa niebla, que siempre está lloviendo. Parece que tienen un poco esa visión anglosajona, ¿no? De un territorio que llueve continuamente. Y también esa parte como oscura, la gente viste de negro, la gente tiene mala cara. Pero la realidad es que la Edad Media era súper diferente y solo basta con echar un vistazo a los manuscritos medievales, los que están iluminados, que están pintados, como por ejemplo siempre se habla mucho de las muy ricas horas del Duque de Berry, en el que ves un paisaje también puede ser también idealizado, todo se ha dicho, pero colorido. La gente vestía con prendas de colores. Por ejemplo, las personas, los hombres, hoy tenemos una idea de masculinidad, pero en la época había otra. Y podían vestir con leotardos, además de colores, con trajes así azulados, súper coloridos, todo súper guay.
O, por ejemplo, con las catedrales y las iglesias, que hoy en día vemos lo que es el esqueleto realmente, lo que es la piedra, pero eso no lo veían los medievales. Estaban totalmente pintadas o, como mínimo, si no había dinero, las calaban, es decir, ponían una capa de cal, se pintaba de blanco y ya está. Donde había un poco más de dinero, se simulaba la piedra con pintura, y esto todavía se puede ver en muchos sitios. Y, por ejemplo, esas que hace poco estuve en Cataluña, en las iglesias románicas de la Vall del Boí, aunque son réplicas porque están hoy en día en Barcelona esas pinturas, puede ver auténticos programas pictóricos que cuando estuvieron completos en su día tiene que ser espectacular. Es decir, lejos de esa edad media de oscuridad, hay una edad media muy luminosa. Pero bueno, esto también pasa, por ejemplo, con los romanos, que también, o los griegos, que siempre los ponen de blanco todo, como también policromaban, también pintaban. Es decir, hay una visión muy distinta que el cine, por supuesto, nos ha traído. El cine más presente. Porque si nos vamos a películas de Hollywood clásico, podemos ver caballeros o incluso escenas que hay mucho color. Mm. Sí, en el cine clásico de los años 50 y 60 ahí en el Peplum. Efectivamente. Y bueno, hablando de oscuridad y hablando de Edad Media, también evidentemente tenemos que mencionar uno de los temas más manidos dentro de la conciencia no colectiva, que es el tema de la iglesia. La iglesia que era, o sea, que la Edad Media era una teocracia súper fanática e intransigente que mataba todo tipo de cultura y de ciencia y solo se podía admitir lo que decía la religión. Entonces vamos a ir desmontando poco a poco esto y, por ejemplo, habla de esta concepción, ¿no? De la iglesia como censura de la cultura y como que no permitía la filosofía y demás. Sí, a ver, aquí hay muchas cosas que aclarar, porque este es uno de los temas quizás más grandes, el tema cristiano. Y a ver, hay que decir que la Edad Media, por supuesto, era muy religiosa. Es decir, la religión Mm. cristiana, la católica, sobre todo en Europa Occidental, va a tener importancia primaria, sobre todo también porque vamos a encontrarnos con una iglesia institucional, es decir, una iglesia que tiene poder. Es decir, no es lo mismo el cristianismo primitivo en época romana, que es un cristianismo que incluso está perseguido en muchas ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en las que sí que se producen persecuciones. En cambio, ya a finales de la época romana y entrando ya en lo que sería la Alta Edad Media, ese cristianismo va a convertirse en una institución súper importante, que siempre va a buscar el poder político para afianzarse e intentar pues, exponer un poco o llevar a cabo sus objetivos. Entonces, sí, la vida religiosa es incluso en algunos puntos a lo que hoy en día consideraríamos fanatismo, pero es que, ¿qué es fanatismo o qué es la religión cristiana católica en comparación con otras épocas? Es que también en Roma había mucha religiosidad, o en la antigua Grecia, o incluso la religión cristiana católica en la Edad Moderna. Entonces, no es una cosa que sea excepcional, que quizás sea el mito. Sucedía prácticamente hasta hoy en día, hasta casi hasta hace nada, el cristianismo tenía una influencia muy fuerte. O en otros lugares otras religiones, no nos equivoquemos. Pero ahora que la religión católica persiguiera la filosofía no es cierto. De hecho, sí que hay corrientes, sobre todo en los siglos cuarto y quinto, estamos hablando de la época final del Imperio Romano, en la que sí que hay corrientes que abogan por destruir la filosofía clásica pagana. Es decir, eso es real. Pero ¿cuál es la visión que gana? Es la visión de San Agustín de Hipona, que es, oye, mi objetivo es conocer a Dios o conocer su obra y considero que los autores clásicos son una herramienta muy útil para hacerlo. Esa va a ser la visión que va a ganar. ¿Qué pasa? Que como tenemos dos visiones diferentes, encima cogemos a la visión que quedó relegada y la convertimos en ala. La ponemos ahí y es toda la Edad Media. Pues no es cierto. De hecho, los autores clásicos se siguen utilizando desde bien entrada la Edad Media hasta el final de ella. De hecho, se alude a los cristianos la desaparición de las obras clásicas, pero la realidad es que sin los monasterios, sin la conservación de esas obras que los monjes iban copiando, que en algunos casos no podían traducir porque sí que había un problema a principios de la Edad Media, y es que el griego desaparece, por tanto los autores clásicos griegos no se podían leer, cosa que sí que van a poder hacer los musulmanes porque van a tener intérpretes, y por tanto, por eso ese renacimiento islámico llega mucho antes, porque evidentemente tenían el griego como conector, pero sí que las obras que estaban en latín, las obras clásicas romanas, sí que se mantienen durante toda la Alta Edad Media, se van recopilando
Y todo eso lo que junto a esa aportación musulmana que viene después va a dar a ese renacimiento real que vamos a tener en los siglos XI y XII. Sí, pero no hay una persecución ni hay un ánimo de hacerlo desaparecer, simplemente habían circunstancias pues, que dificultaban ese trabajo, pero a la mínima que se empieza a solventar, nos encontramos con el nacimiento de las universidades, tenemos la escolástica, incluso avances científicos que se atribuyen a la edad moderna, se atribuyen a gente como Galileo o Newton, que ya en la Edad Media ya se estaban pensando y ya se estaban empezando a trabajar, como el método científico a través de Grosseteste o Roger Bacon, por ejemplo, que eran religiosos. Por tanto, esa idea de iglesia persiguiendo no es cierta. Eso sí, eso no significara que hubieran censuras o persecuciones. De hecho, en el ámbito científico tenemos la censura que se hizo en París en el siglo XIII, que fue bastante dura, aunque luego fue rectificada. Es decir, pero no se, ni se condenó a nadie a la hoguera, ni se mató a nadie por difundir ciencia, ni nada. Es decir, esas cosas vienen ya después, pero no son propiamente dicho medievales. Mm. Yo creo que esto es muy importante aclararlo y vinculado a otra cosa, porque claro, cuando alguien me suelta lo de, no, es que en la Edad Media eran súper atrasados, súper ignorantes, súper tal, y yo digo, oye, ¿y las catedrales góticas qué? ¿Te crees que un grupo de personas tan ignorantes, tan atrasados culturalmente, puede tener la habilidad técnica necesaria para construir una catedral gótica? Claro, es eso. A lo mejor quizás es el ejemplo que dicen, ya, pero es solo eso, lo demás. Vamos a ver, para hacer una catedral y además la evolución que tenemos, porque recordemos que, bueno, el principio del arte medieval es una continuación del arte clásico, es decir, el arte clásico nos olvida. De hecho, muchas de esas basílicas que vemos en Roma, como Santa María la Mayor, aunque luego son muy reformadas en época moderna, eso es cierto, pero la planta sigue siendo la planta basilical romana y se construye en los siglos V y VI. Por lo tanto, hay una continuidad. ¿Qué sucede con las grandes catedrales? Pues evidentemente para poder, primero hace falta mucho dinero. Son catedrales que son carísimas, que requieren de... Pues eso tarda mucho en hacerse. Muchas veces no es por la incapacidad de los arquitectos de hacerlas o de que les cuesta, muchas veces la falta de financiación. De hecho, por ejemplo, en la Catedral de Reims hubo una huelga brutal en la ciudad porque la gente estaba harta de pagar impuestos para construir eso. Y son catedrales que se construyen razonablemente rápido. Son casos, como vemos, también hay líos. Pero realmente para construir una catedral tengamos en cuenta una cosa. La solución del arco apuntado es súper importante porque permite elevar más los edificios. Realmente hay una concepción de románico oscuro y gótico luminoso, pero a ver, no es que los románicos no quisieran hacer lo otro, sino que todavía no tenían esos conocimientos, que poco a poco a través del románico van a ir adquiriéndose, también a través de las cruzadas, porque el arco apuntado ya se utilizaba en el mundo islámico, y también algunas soluciones clásicas que se van recuperando también, al final van combinándose y generan lo que conocemos como gótico. Pero para construir eso, para romper esas ventanas, porque si vemos la Catedral de León, la Catedral de Burgos, o las francesas mismo, Notre Dame, Amiens, para poder abrir esas ventanas tienes que tener unos conocimientos de geometría, aritmética y también, aunque parezca mentira, también saber que existe una gravedad. Es decir, ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta para hacer un edificio que no se te caiga. Y conseguir todo eso no se consigue de la noche a la mañana. Se consigue con mucho conocimiento de geometría y matemáticas. De hecho, tengo un manual de historia medieval de los años 80 que decía que las catedrales se construían a mano alzada, para que veas cómo hasta hace nada se tenía esa concepción negativa de la arquitectura medieval, cuando hoy en día hay muchas publicaciones que son espectaculares, que ya nos quitan esa visión, cómo los arquitectos utilizaban juegos geométricos, matemáticos para todo eso. Incluso ya no solo para las grandes obras. Por ejemplo, aquí en Valencia, hay una puerta que da acceso, digamos, de lo que es la catedral al campanario, porque el campanario estaba separado, y luego, digamos, se hizo un pequeño pasadizo para conectarlo. Esa puerta tiene unas molduras rotas intencionalmente que son espectaculares y se ha demostrado que se usó geometría muy avanzada para hacer esa pequeña puerta. Es decir, que hasta para las cosas pequeñas había que comerse la cabeza bastante. Y yo creo que muchas veces pecamos, ¿no? ¿no? De nosotros mismos, de ignorancia, no los medievales, sino nosotros mismos por ignorar
cómo se construían esas cosas y la gran cantidad de conocimientos técnicos, matemáticos, geométricos, como tú has dicho, que hacían falta para construirlas. Pasaba lo mismo, por ejemplo, hace un par de semanas grababa un programa sobre la construcción de las pirámides en el Antiguo Egipto y claro, pues mucha gente se podrá pensar, pero ¿cómo van a construir esas cosas hace 4.000 años? Pues oye, no eran tan diferentes de nosotros, o sea, también tenían conocimiento. Claro, los egipcios, es verdad que se tiende a, en algunos casos, sobrevalorar la pirámide. Refiero, cuidado, que no se malinterprete esto, no quiere decir que no supieran hacer otra cosa, pero evidentemente te venden la Gran Pirámide como algo sobrenatural, algo que hace ahí. Incluso empiezan a haber teorías de aliens y de atlantes y demás, cuando quizás incluso tenemos ya demostrado fuentes de la época que demuestran que eso estaba hecho por personas, eso sí, con equipos gigantescos de personas de más de 20.000, y eso sin contar luego todos los suministros, todos los campesinos que tienen que aportar carne, recursos. Es decir, hay un equipo personal gigantesco, pero no deja de ser una forma triangular, que es una forma mucho más básica. En el mundo medieval estamos hablando de edificios que por dentro tú puedes circular, en cambio la pirámide, más allá de las galerías, que son, ojo, son una pasada. Es decir, que hace casi 5.000 años, hacerte hacerte unos triángulos que iban rompiéndose así para ir distribuyendo la fuerza, es decir, también requiere conocimientos, pero no más conocimiento que el que había que tener para construir una catedral. Es decir, es un poco contextualizar cada cosa en su momento, reconocer que los egipcios lo hicieron bastante bien, pero no estamos hablando de una escala evolutiva que vamos subiendo en conocimiento y a la Edad Media cae. Es lineal, es casi piramidal, ¿no? Poco a poco el ser humano pues va aprendiendo formas nuevas y va innovando. Mm. Y pasando a otro ámbito, digamos, de mentiras, nos metemos ahora en el campo de la guerra, porque, como tú has mencionado antes, también relacionado con las cruzadas, hay mitos que derribar. Claro, las cruzadas, a ver, más que mitos, hay cosas que son reales. Es simplemente añadirle un poco más de contexto a las cosas. Muchas veces los bulos medievales no son bulos per se, es decir, no existía. No, estaba ahí, pero habían también otros motivos y, por supuesto, lo que he dicho antes de otras cosas. La Edad Media no es una excepción, sino pues, es una continuidad de un proceso anterior, pero también no es una excepción respecto al proceso siguiente. Lo que sucede con las cruzadas también es verdad que, sobre todo, viene del mundo del cine y de las novelas. Por ejemplo, casi todo el mundo habrá visto la película del Reino de los Cielos. Que cuidado, me parece un peliculón y como película se disfruta muchísimo. Por lo menos la versión extendida. Es una pasada, es un gran trabajo como película. Pero recordemos, el cine es ficción. El cine no está ahí para explicarte la historia de forma fidedigna. Para eso estamos aquí nosotros. Pero la película tienes que verla como algo que te ayude, que te pueda a lo mejor contextualizar algunas cosas, pero disfrutar de la película en sí, no aprender historia a través de ella. Para eso está. Puede servir para, por ejemplo, inspirarte o decir, quiero estudiar esto. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, con Roma? Para estudiar historia fue a través de ver películas documentales, esa fantasía. Luego ya os descuento que eso no es cierto, pero cuidado, no debemos despreciar el poder que tienen esas películas a la hora de influir en historiadores también. Pero lo dicho, es ficción y hay que separar la ficción de la historia. Y sobre todo con las cruzadas se suele aludir al carácter religioso. Es la lucha, sobre todo contra el Islam, porque sobre todo las cruzadas van a ir enfocadas hacia territorios que están dominados por el Islam, pero no solo eso es el factor, hay otros motivos para hacer esas cruzadas. También hay que decir que el mundo cristiano en el siglo XI está, por decirlo, está un poco acorralado. Es decir, venimos de las invasiones vikingas que habían asolado Europa. También tenemos el Islam que sigue expandiéndose. Tenemos el caso en la península ibérica en el siglo octavo. También llegan a Italia, se instalan en Sicilia e incluso hay acciones en las que también la isla de Cerdeña está amenazada. Hay como una sensación de acorralamiento y también hay que destensar esa situación. Pero no nos olvidemos de cuál era el régimen económico-social que estaba rigiendo la Europa católica en aquel momento, que es el feudalismo. Y explicamos rápidamente el feudalismo como concepto muy rápido, se puede matizar en 1000 puntos, pero simplemente para que entendamos lo que está pasando con las cruzadas. Digamos que el feudalismo es un señor, vamos a decir, en más alta instancia puede ser un rey,
que gobierna sobre otras personas, tiene sus vasallos. Pero a veces estos vasallos pueden ser, digamos, señores de menor rango que el rey, que también tienen sus vasallos. Es como una estructura piramidal, vamos a decirlo así. ¿Qué sucede muchas veces? Que estos señores pues, se quieren expandir y muchas veces como el aparato estatal no está centralizado, sino que está súper descentralizado, digamos que pues hay incluso episodios de violencia no puntuales, sino muy frecuentes entre señores que quieren pues, quitarse unos a otros los dominios. Y luego tenemos otro problema, y es que muchas veces se intenta que sea el primogénito quien herede, digamos, las propiedades de la familia. Entonces, ¿qué va a suceder con los otros, los hijos de que son de esa rama, pero son que se quedan sin tierras? Pues unos pueden tomar los votos e irse a un monasterio o una vida religiosa, pero claro, los otros, ¿qué van a hacer? Pues van a intentar buscarse la vida. Y las cruzadas van a ser el catalizador perfecto para estas familias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que tú eres el hijo primogénito de un señor feudal en Francia y yo soy el segundo. Yo estoy sin tierras y me están ofreciendo, oye, que hay una cruzada para Jerusalén, y, oye, y si conseguimos conquistar el territorio, te voy a hacer señas de un territorio. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a ir. Es decir, muchas veces, más que el sentimiento religioso de la cruzada, es intentar, primero, la violencia feudal, tirarla hacia afuera, que es lo que hacemos muchas veces, hacer muchas veces la humanidad. La guerra hay que llevarla fuera de nuestro territorio, porque si la luchamos en nuestra casa, pues sufrimos destrucción, sufrimos miseria. Entonces, muchos de esos caballeros que van a ir a Jerusalén lo hacen sobre todo por tierras y por poder, no por llevar la cruz y por restaurar los lugares santos, que también hay un componente religioso hiper importante, pero no es el único. Y esto lo vemos mucho, no nos olvidemos, las cruzadas bálticas en el norte de Europa no se hace sobre un territorio musulmán o un territorio que antes era cristiano y que hay que recuperar, es un territorio que no era cristiano. Pero claro, aprovechan ese territorio para establecer territorios cristianos y también personas que buscan pues, tierras. Pero también en la península ibérica pasa eso, porque ¿qué hacen, por ejemplo, cuando se conquista, en mi caso, cuando se conquista Valencia, las familias nobiliarias que vienen aquí suelen ser gente de segunda línea, de segundo rango de sus familias para tener también sus dominios? Entonces, sí, hay un animus cristiano, en las crónicas sí que se habla de recuperar Valencia, en las crónicas de los condes de Barcelona, en las gestas, sí que se habla de Valencia ha sido recuperada para los cristianos, es decir, hay un componente religioso, pero no nos olvidemos de todo lo que hay detrás, que es lo que muy pocas veces se habla a la hora de hablar de las cruzadas. Mm. Y al fin y al cabo, en todas las épocas siempre ha existido la propaganda y el simbolismo. Por supuesto, que es lo que acabamos de decir. Mm. Sí que hay lo que llamamos un casus belli, es decir, un motivo para hacer la guerra. Es decir, la guerra, queramos o no, aunque sea una salvajada, siempre se busca un motivo para hacerla. Es decir, buscan darle un toque racional. Pues, oye, pues este territorio era cristiano, pues lo quiero recuperar. Pero realmente estás Mm. moviendo otros hilos políticos a la hora de hacer esa conquista, digamos, de ese territorio. Sí, y es curioso porque siempre los que transmiten o perpetúan estos bulos de la historia siempre tienen una versión muy maniquea que dividen, ¿no?, entre buenos y malos, entre gente buena y gente mala. Y la verdad es que la historia es demasiado compleja como para explicarla así. Ujú. Por ejemplo, en la Cuarta Cruzada se dio el caso de que las tropas cristianas asediaron Constantinopla, que era la mayor ciudad cristiana del mundo. Entonces vemos que no, la cosa no es tan sencilla. No, y aparte, esto lo comentaremos luego porque lo tenemos en los temas, pero muchas veces sí que muchas veces en los relatos políticos actuales no nos olvidemos que, aunque seamos historiadores, todo el mundo, tenemos todos unas ideas y muchas veces esas ideas pueden contaminar la visión de la historia y nos pasa a todo el mundo, aquí no hay excepciones, todos somos humanos y tenemos que ser conscientes de que podemos tener esos sesgos. Y también pasa en la Edad Media, si por ejemplo, en el caso que hemos hablado antes de los científicos, hay una crítica, sobre todo por casos como el de Giordano Bruno o el de Galileo, que también daría para otra charla, ¿no? Porque no, ni todo es blanco ni todo es negro. Pero sí que si hay un interés o hay interés en hacer un discurso de que la Iglesia había cometido todas estas cosas, pues ¿qué hacemos? La despreciamos, la tratamos fatal en nuestras publicaciones y en cambio los ponemos a nosotros como si fueran hermanitas de la caridad. Y sí, la Iglesia como instrumento de poder puede ser muy represiva, pero como cualquier otro instrumento de poder civil o como cualquier instrumento de otras épocas.
Esa es la diferencia, y más que algunos casos bulos, como, y repito otra vez, no es que sean bulos, sino simplemente es algo que sucedía en todos los momentos y que no son excepciones. Es decir, la Edad Mm. Media es un proceso más como cualquier otro, con sus luces y sombras. Y sí que es verdad que los discursos políticos o ideológicos pues, influyen en esa visión maniquea que has comentado de la historia. Mm. Y de hecho, otro, ¿no? De estos bulos, tópicos, mitos de la Edad Media, relacionado con la guerra, es el de cómo se hacía la guerra, porque seguro que si preguntamos en la calle cómo te imaginas una guerra en la Edad Media, la gente se imagina a caballeros con armaduras enormes batallando en un campo a cielo descubierto, pero no se imaginan que la guerra medieval era diferente. Correcto, la Edad Media, sobre todo, este es uno de los puntos en los que también se ataca la Edad Media, sobre todo en contraposición con Roma, ¿no? Esos ejércitos pequeños, a veces aparentemente mal equipados, que se pueden ver en las pelis, frente a esas legiones romanas, que también hay mucho mito con las legiones romanas, porque siempre te ponen esa imagen del legionario romano con la lórica, la lórica segmentata, creo que se llamaba. Bueno, esta armadura coraza que todo el mundo tiene en mente de los legionarios, cuando realmente la mayor parte de los soldados iban con la cota de malla, vamos a decirlo así. Entonces, claro, te contraponen ese legionario romano súper equipado, súper preparado, con ese soldado medieval que encima te lo ponen sucio, que eso ya habrán hablado Javier Traité y Consuelo sobre la higiene de las personas, súper sucio, quizás como una persona irracional o salvaje, pero que no tiene una disciplina, y claro, te lo contraponen con ese soldado romano hiperentrenado, hiperpreparado. Sí que es verdad que la guerra en la Edad Media es distinta. Y sí que hay que decir que los ejércitos medievales son, entre comillas, inferiores. Pero no es porque el soldado medieval no se entrene. Sí que es verdad que a lo mejor en infantería inicialmente había un nivel de adiestramiento menor, porque son ser levas, bueno, levas feudales, digamos. Es decir, a lo mejor es un campesino que sirve a un señor y le toca ir a la guerra. Entonces, esa persona, pues sí, tendrá una formación militar muy básica, muchas veces. Pero nos olvidamos de los arqueros, los arqueros del ejército inglés en la Guerra de los 100 años, el nivel de efectividad que tenían, soldados súper entrenados, o la caballería, la élite. O sea, los caballeros se preparaban día tras día para hacer la guerra. Es decir, era gente súper entrenada. Eso por un lado. Pero luego el problema que había con la Edad Media es que sobre todo los estados medievales eran, en comparación con el Imperio Romano, muy débiles. Es decir, el control centralizado era mucho menor y por tanto también los recursos a la hora de montar un ejército. Entonces, que eso decía que muchas veces los ejércitos medievales eran ejércitos muy pequeños, de unas pocas unidades de caballería con sus siervos, digamos, con sus vasallos de menor rango que iban a pie. Pero la guerra medieval, sobre todo, como has dicho, no era una guerra de batallas campales. Las batallas campales existían, pero eran demasiado infrecuentes. Y hay que entenderlo de una manera. Cuando uno va a hacer una... Por eso, por ejemplo, el Cid campeador, ¿por qué es tan famoso el Cid? El Cid es famoso porque era una anomalía en su época. Era una persona que iba muchas veces a la batalla campal, por eso lo de campeador, pero por eso era tan famoso, porque era la excepción a la norma de su tiempo. ¿Por qué no había batallas campales? Primero, una batalla campal es súper arriesgada. Como hemos dicho, los estados feudales al principio eran muy débiles. Podían reunir muy pocos soldados. Y perder esos soldados podía significar tu final. Incluso una mala carga de caballería podía destruir tu dinastía. Entonces, ¿qué hacen los ejércitos medievales? Arriesgan lo mínimo. ¿Qué suelen hacer? Pequeñas incursiones para robar, para hacer saqueo, para sacar botín, o incluso asedios, sobre todo a fortalezas. Hay una época en la Edad Media en que digamos, la guerra defensiva es muy superior a la ofensiva. Es decir, una fortaleza bien hecha en la Edad Media era prácticamente inconquistable al asalto. No había recursos ni armas para poder tumbar un castillo de ese tipo. Entonces, lo más fácil era refugiarte en él y dejar que el otro te asediara. Que también eso era complicado, porque si te asedian, pues puedes perder. Pero también la persona que asedia tiene sus dificultades, porque sobre todo, como he dicho, el poder del Estado es muy pequeño y por tanto ese ejército lo puede tener en marcha un tiempo. Pero pasado ese tiempo, ese ejército se disuelve, porque la gente ha cumplido con su compromiso con el señor y se vuelve para casa. De hecho, esto le pasó, por ejemplo, a Jaime I, que la primera campaña que ejerce contra Valencia es contra Peñíscola. Peñíscola es una ciudad inexpugnable. Y pasa un tiempo y la mesnada dice, oye, nosotros ya hemos cumplido, nos vamos para casa. ¿Qué hace el rey? Pues se tiene que ir, no puede seguir con la campaña. Por lo que
vemos que hay muchos problemas. Lo que pasa es que luego sí que va a haber innovaciones como, no sé qué tecnicismo utilizan en castellano, lo conozco, es el trebuchet, es esta especie de catapulta que se inventa en Francia y que ese empieza a destrozar murallas y ahí es cuando la guerra cambia. Pero ¿qué podía pasar si nos vamos a una batalla campal? Pero la batalla campal solamente se recurre cuando alguien está muy seguro de que la puede ganar. Porque pongamos el caso de los franceses en la Guerra de los 100 años, en las batallas de Crecy y de Poitiers, sobre todo la de Poitiers que fue más dramática. El rey de Francia es capturado. Primero, esto es problemático. Un rey capturado. Y segundo, ¿cuántos caballeros mueren? Muchísimos. Y recordemos, los caballeros son la nobleza. Es la élite del territorio. De hecho, a la muerte de todos estos caballeros o capturados, que también podían ser capturados, hubo una enorme crisis política en Francia. O en la Corona de Aragón, por ejemplo, con la muerte de Pedro Católico Muret. Es decir, se enfrenta a un combate campal que le sale mal, muere el rey y el territorio se vuelve totalmente inestable. Por tanto, una batalla campal es un riesgo gigantesco y por eso se recurría más a la guerra de asedios, a la guerra de cabalgadas rápidas con caballería ligera, sobre todo para sacar botín y saqueo, y poco más. Es decir, esas batallas campales, como digo, son muy excepcionales y por eso también son tan relevantes, ¿no? Como las navas de Tolosa, las que hemos dicho de Crecy y de Poitiers, o también, por ejemplo, la batalla de Hastings, ¿no? En Gran Bretaña. Mm. Pasemos ahora, si te parece bien, de la guerra al sexo o a los temas sexuales. Que al Hacer fin y el al amor y cabo, no la guerra, ¿no? sí, algo así. Uno de los mitos que yo creo que más perpetuados están en el imaginario colectivo es el de la existencia del derecho de pernada. Este derecho que supuestamente tenía el señor feudal de acostarse con una de sus vasallas la noche de su boda, etcétera, etcétera, pero que sabemos que es totalmente falso, al menos de forma institucionalizada. Claro, el derecho de pernada, digamos, se supone, rápidamente, el derecho de pernada se supone que es el derecho que tiene el señor feudal a disfrutar, digamos, de esa primera noche con la esposa de un matrimonio recién casado. Por eso el término viene del derecho de la primera noche. Se supone que es un derecho que tenían los señores feudales que podían ejercer en su territorio. Recordemos, con sus vasallos, es decir, no podía ir a otro lado y... Pero ¿qué sucede? Que hay demasiadas pocas fuentes que podamos afirmar de que esto existiera. Son muy pocas fuentes. Esto ha habido algún historiador que ha sugerido que, bueno, pues realmente habría más, pero que pues, ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Pero el problema es que si analizamos esas fuentes, no lo dejan del todo claro y, ante todo, no existe ninguna ley medieval que atestigue que eso sea un derecho. Es decir, por tanto, como derecho, lo descartamos. Es decir, como algo que ese señor tiene derecho, no existe. Otra cosa es que a niveles pequeños, recordemos que hay mucho territorio, hay muchas personas, que algún señor feudal se aprovechara de sus vasallos, pues es posible que sucediera, pero no como un derecho, sino como un abuso, más bien. Ahora bien, casos reales, pues realmente el problema es que no hay. Quizás el más antiguo es el de la abadía del Mont Saint-Michel en Francia, en 1240, pero este texto en el que los monjes dicen que eso sucedía es un texto satírico y seguramente propagandístico, con intención de desprestigiar a los señores feudales y decir, oye, mira, ahí te van a tratar mal, te hacen eso a tu mujer y tú quedas como un idiota. Entonces, vente con nosotros, que nosotros te vamos a tratar con justicia. Entonces, al igual que hoy en día con la propaganda, es que lo podemos extrapolar a hoy en día. Se dicen tantas mentiras para desprestigiar o para atacar a alguien, pues esto también sucedía en la Edad Media, pero sucedía en toda la historia. Entonces, ese texto se considera más satírico y más propagandístico que real. Luego también está el caso de los fueros de Alfonso X el Sabio. Tenemos dos casos en la península que son los dos casos quizás más flagrantes y uno de ellos es totalmente descartable, que es este caso. Lo estoy mirando en Wikipedia para ver un poco pues, qué se dice por ahí. Y te ponen este ejemplo, el de queda prohibido deshonrar al marido o a la mujer durante el día de la boda, lo toman como una fuente afirmativa del derecho de pernada. Pero realmente, claro, alguien coge la Wikipedia, lee eso y dice, pues ya está, existe el derecho de pernada. Sí, pero si vamos a la fuente y la tratamos con un poco en contexto, se está refiriendo claramente al insulto.
se está refiriendo a no insultar a la persona durante su boda, es decir, respétamela, aunque no te lleves bien con ella. Pero además una cosa, está hablando tanto del hombre como de la mujer. Es decir, estaríamos reconociendo que habría derecho de pernada homosexual cuando realmente en la Edad Media la homosexualidad estaba muy mal vista. Por tanto, sería muy extraño, por lo menos esto desde mi punto de vista, sería muy extraño que existiera un derecho de pernada entre hombres cuando era algo que estaba totalmente mal visto. Entonces no tiene sentido. Y el caso que más se acerca a una posible realidad es el de la sentencia de Guadalupe, que está vinculada a la corona de Aragón, sobre todo al caso de los remensas, al caso de los malos usos, en el que Fernando el Católico abole esos malos usos. Y uno de ellos dice taxativamente al disfrute, digamos, de esa primera noche por parte del señor feudal de la esposa. Es decir, esto está puesto textualmente en el texto, es decir, está claro que podría existir en ese caso, pero también es cierto que los nobles cuando escuchan eso niegan que eso se produjera. Es decir, también podría también ser que estos nobles estén negando una práctica que estaban utilizando. Pero claro, también es verdad que en esa época había muchos casos en el que se intentaban abolir esos malos usos y se inventaban alguno para digamos, incrementar los agravios, ¿no? Que podía ser que alguno de ellos sí que se aprovechara y lo bueno, pues yo soy el señor y hago lo que me da la gana en mis territorios, pues podría ser que sucediera. Pero que fuera un derecho que tuvieran legitimidad para hacerlo, no. Y sobre todo, si sucedió, tenía que ser muy minoritario y en casos muy concretos. Pero no toda la Edad Media, que es a lo que volvemos, durante 1000 años los señores aprovechaban de sus vasallos en ese sentido. Eso es directamente un mito. No se puede coger de ninguna manera. Por lo menos las fuentes hoy en día no lo constatan. Y por último, que no se me olvide, este caso es de la Corona de Aragón. Qué casualidad que el territorio con el mejor archivo medieval del mundo, con tantos datos, tantas fuentes de todo tipo, no haya más que esa sentencia en la que se queje del supuesto derecho de pernada. Que en ninguna otra fuente, con tanta riqueza documental que hay, no haya ningún otro dato. Es bastante extraño, cuanto menos. Así es, está claro. Y precisamente vinculado a este tema también nos encontramos el manido cinturón de castidad que supuestamente los maridos le ponían a las mujeres cuando se iban a la guerra para que no tuvieran relaciones sexuales adúlteras. Háblanos un poco acerca de este tópico. Ostras, el cinturón de castidad va muy vinculado también al derecho de pernada. Es decir, suelen ir de la mano sobre el ámbito sexual medieval. Que por supuesto, cuidado, esto lo deja muy claro autoras como Kathleen Harvey, que publicó un libro muy bueno de la sexualidad de la Edad Media, que le estoy echando una ojeada y es muy interesante. El problema es que otra vez son tópicos. Muchos de estos tópicos vienen de la época romántica. Realmente no existe una concepción, no existe tampoco documentación que acredite que fuera real. Y también recordemos que podía complicar algunas situaciones como el ir a orinar. Es decir, no es algo muy práctico. Incluso muchas veces se hablaba, hay algunas parodias en las que el que crea ese cinturón, digamos, le da la llave al marido, pero luego que crea copias a otras personas para que, bueno, pues para que hagan... Es decir, son parodias, evidentemente no hay que tomarlas al pie de la letra, pero realmente tampoco son fuentes, cuidado, que pueden ser muy satíricas y son referencias demasiado indirectas como para considerar que eso existiera de verdad. Y si en algún momento pasó, lo que digo, tuvo que ser algo muy excepcional, y esto ya a finales de la Edad Media. Creo que esto es más típico del siglo XVI-XVII, pero también creo que habría que matizarlo. Como no es mi época, no voy a meterme. Eso lo dejo a otras personas. Sobre todo son inventos románticos, que no tienen fundamento. Mm. Y hablando un poco de todo, yo creo que antes, en una de tus intervenciones, hablaste de las invasiones vikingas a Europa, a Inglaterra, a Francia, también estuvieron en la península ibérica. Y yo creo que mucha gente, si piensa en los vikingos, pues se los imagina todavía como los dibujos animados de Vicky el Vikingo, o sea, con los cascos con cuernos y demás. Entonces, vamos a aclarar que los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Exacto. Este es un mito que poco a poco parece que se está empezando a caer más. Lo que pasa es que es difícil de quitarlo porque sobre todo el mundo vikingo ha generado un gran atractivo para videojuegos, juegos de rol, mitología, también películas.
Entonces, y en todos ellos, yo por ejemplo soy muy fan de Skyrim, y en Skyrim ves mucho esos cuernos, por ejemplo, pero es un mito también. Se han encontrado pocos cascos vikingos y en ninguno de los casos se han encontrado cuernos. Eso es lo primero. Entonces, arqueológicamente no hay ningún dato. Segundo, hay pocas representaciones vikingas de la época. Hay una muy buena que es la del tapiz de Bayeux, que mucha gente lo conocerá, sobre todo los que les gusta la Edad Media. Es del siglo XI, por lo tanto estamos hablando de una época más tardía de vikingos, pero en las representaciones que les vemos con esos barcos, los dracars, van todos con un casco normal y corriente, es decir, no se les ve cuernos. Esto ya es más típico también del romanticismo del siglo XIX, en que hubo autores que lo empezaron a pintar, a pintar en cuadros con esos cuernos, y también, por ejemplo, a la obra de Wagner, El Anillo de los Nibelungos, en el que se representa sobre todo con cuernos. Ahí se genera una especie de ambiente en el que ya pues no lo vamos a perder, van a representarlos con cuernos, pero realmente es una interpretación moderna, reciente, que no se refleja en los textos ni en las imágenes que tenemos, digamos, de la época. Que nos perdone nuestro querido amigo Daniel Aquillué, pero madre mía, cómo nos han fastidiado los del siglo XIX. Sí, muchas cosas vienen del siglo XIX y también de finales del XVIII, sobre todo a partir de la Ilustración. La verdad que en el XIX se va a acentuar. Claro, también la etapa de los nacionalismos, etcétera. Tenemos que inventarnos la historia del pasado de nuestra nación. Ujú. Y Efectivamente. sí, dime. Sí, sobre todo también va a haber una especie de romanticismo sobre la Edad Media. Muchos van a ver sus orígenes en esa época. Por eso, muchas veces, por ejemplo, en el nacionalismo español tenemos el caso de Pelayo, por ejemplo, que la Reconquista, que todo eso da para una charla más también. Por eso es pero es muy interesante, ¿no? Si el término existe, si lo quitamos, si lo ponemos, todo eso deriva del nacionalismo. También los nacionalismos periféricos. El nacionalismo catalán también bebe mucho de la Edad Media y por eso hay tanta historiografía catalana sobre esa época, porque es donde se buscan las raíces. Es decir, entrando en nuestros casos, digamos, de aquí, aquí en España, digamos, los casos que tenemos. Y por eso también se distorsiona mucho la historia medieval en muchos casos para, pues, bueno, para salir beneficiado, ¿no? Sí, de hecho, aprovecho para decir que si cualquier persona quiere aprender sobre la historia de la reconquista de la península ibérica entre cristianos y musulmanes, tenemos un programa de podcast que también está en YouTube, que lo grabamos junto al medievalista Luis Galán Campos y precisamente sobre este tema. Así que les invitamos a escucharlo en cualquier momento. Y para ir acercándonos al final de este programa, quería comentar también un tema enquistado, ¿no?, en el imaginario colectivo, como es el de la poca movilidad territorial, ¿no? Porque creo que incluso cuando yo estaba en el instituto, se estudiaba en los libros de texto esto de que, oye, que ¿no?, el territorio de un feudo era algo súper cerrado y que la mayoría de la gente nunca salía de ahí, nunca veía ni lo que estaba a pocos kilómetros de distancia, vamos, que era todo muy súper cerrado y como un gueto casi. Mientras que la realidad es distinta porque las peregrinaciones y demás viajes abundaban. Sí, correcto. Es un tópico que todavía también queda mucho por descifrar. Sobre todo tenemos un problema, y es que las fuentes que tenemos medievales, la mayor parte, hablan de la vida de la gente de la élite. Es decir, para buscar la vida de los campesinos tenemos que ir hurgando mucho entre fuentes y es costoso, y por eso cuesta también hasta qué punto la gente se movía. Pero lo que poco a poco ha ido saliendo demuestra de que la gente se movía más de lo que se pensaba. Evidentemente, es como hoy en día. Si tienes poco dinero o eres una persona pobre, evidentemente poco te vas a mover. Porque para moverte necesitas un dinero, necesitas una... Y también hay que decir que los caminos medievales eran bastante inseguros. Es decir, en la Edad Media había unas condiciones de seguridad bastante pobres, pero bueno, en la Edad Media y también en la Antigüedad y también en la Edad Moderna. Es decir, que hay que contextualizarlo como algo que pasaba siempre. Hasta hace poco, ir por los caminos era inseguro. Pero luego, evidentemente, la gente se movía. Por ejemplo, los campesinos, sobre todo en esa época de Europa de crecimiento a partir del siglo XI, muchas veces habían casos de que tenían excedentes. ¿Qué hacían con esos excedentes? Iban a una feria, sobre todo las más famosas son las ferias de Champaña en Francia, pero por ejemplo en la península ibérica teníamos, por ejemplo, las de Medina del Campo, que eran famosísimas. ¿Qué hacían estos campesinos? Pues acudían allí a vender los excedentes.
Eran campesinos que tenían a lo mejor algo más de disponibilidad económica, pero iban, es decir, se movían. O, por ejemplo, según avanza la llamada reconquista, que ya digo, no vamos a entrar aquí en sí o sí no, pero según avanzan los territorios hispánicos hacia el sur, muchas personas van a acabar trasladándose del norte al sur. Entonces, esa gente se está moviendo. Y, por supuesto, ya no hablemos del Camino de Santiago, que va a ser el motor económico del norte de la península, en el que va a haber mucha gente de Europa, del norte, del centro-norte de Europa, que va a acudir a visitar el lugar santo de Santiago. Entonces, esa gente se está moviendo. Evidentemente, si tienes dinero, vas a poder moverte más, pero también los pequeños campesinos pueden llegar a moverse con más dificultad, y habrá que ver también un poco cómo avanzan las investigaciones, hasta qué punto. Pero desterremos esa idea de que en la Edad Media la gente no se movía. Sí, la gente se movía con mayor o menor dificultad, pero se movían. Y un ejemplo también para cerrar este tema es el tema de la Cruzada de los Pobres, que la gente no la conoce tanto, pero antes de la famosa primera cruzada, que es la de los príncipes, la que aparecen esos caballeros feudales a conquistar Jerusalén, ya hubo un intento previo por parte de unos monjes que empezaron a reclutar gente de todo tipo para ir a reconquistar Jerusalén, y un montón de gente pobre que fue hasta Constantinopla. Lo que pasa es que los bizantinos luego los mandaron contra los turcos selyúcidas, y fueron aplastados. Pero se movieron, recruzaron media Europa. Por tanto, movilidad territorial más de la que se pensaba, pero también depende un poco de la escala social. Cuanto más rico, más te vas a poder mover; cuanto más pobre, pues lo vas a tener más difícil. Pero eso no significa que estés getificado. Para terminar, yo quería acabar con uno de los greatest hits, ¿no? De la Edad Media, en cuanto a bulos y tópicos, que es el de la Inquisición. Porque muchas veces cuando se piensa en la Inquisición, se la asocia a la Edad Media. Y sabemos que, por lo menos en la península ibérica, la Inquisición no se inventó hasta finales del siglo XV, es decir, ya casi en plena Edad Moderna, la inauguran los Reyes Católicos. Así que, para empezar, es falso asociar Inquisición con Edad Media. Háblanos un poco más acerca de esto. Claro, no es que en la Edad Media no hubiera una Inquisición, que sí que la había, pero no es la misma que nosotros conocemos. La que nosotros vemos en películas o en relatos, algunos ideológicos también, por ese maniqueísmo de buenos y malos, es la Inquisición moderna. La Inquisición que sí, que se funda a finales de la Edad Media por los Reyes Católicos; luego también aparecen otras como la romana, que aparecen también ya en época moderna, pero sí que es cierto que había una Inquisición medieval, y que en algunos casos podía ser muy violenta. Pero cuidado, como decimos, todo en su contexto. La Inquisición era violenta, pero es que podía ser violento también en los tribunales civiles o los propios reyes. Por tanto, no es que la Inquisición surja en un mundo del yuppie en el que todo el país de la piruleta aparece la Inquisición y los pone todos en orden mediante represión, quemando, torturando, con muchos instrumentos que son falsos históricos. Pero en la Edad Media, sobre todo, la Inquisición surge en el siglo XII, creo que es el año 1184 para ser exactos, en Francia, para combatir la herejía de los cátaros. Sobre todo, aquí entra mucho el tema de la brujería y el tema de las herejías. Hay que decir que inicialmente en lo que es la Alta Edad Media, cuando acaba el Imperio Romano, el tema de las herejías y de las persecuciones de brujas son realmente irrisorias. No es una cosa a la que se le preste mucha atención. Sí que era que, por ejemplo, tenemos el caso de los arrianos y de los católicos, a principios de esa Edad Media, incluso a finales del Imperio Romano, pero nada que ver con lo que viene después. ¿Qué sucede? Que, sobre todo, cuando surgen los cátaros ganan mucho poder político. Y claro, van a haber reyes que incluso van a aprovecharse de ellos y los van a utilizar como, no los van a perseguir, como pasó con la corona de Aragón, que salió con los cátaros albigenses. ¿Por qué? No porque les tenga simpatías, sino porque, aparte que son vasallos suyos, también intentan usarlos de contrapeso contra un poder político como es el de Francia, que está en auge y que está poniendo en aprietos a todos los que le rodean. Pero claro, la Inquisición entonces surge para combatir estas herejías. Y pueden tener como escalas. Hay momentos en que simplemente lo intentan mediante la palabra. Por ejemplo, en el siglo XV con San Vicente Ferrer, por ejemplo, que intentan mediante el poder de la palabra convertir a la gente, lo que ellos decían, volver al rebaño a su sitio. Pero sí que hay momentos, por ejemplo, con los cátaros, con el asedio de Montsegur, cuando es conquistado, el último castillo fortaleza de los cátaros, famoso, digamos, se producen ejecuciones masivas por parte de la Inquisición. Es decir, la Inquisición también puede llegar a ser brutal en la Edad Media, pero hay que decir que está muy limitada, tiene un campo de acción pequeño, sobre todo en el sur de Francia
En la Corona de Aragón también, en lo que es el norte de Aragón y el norte de Cataluña actualmente también tiene un pequeño margen de actuación en la Edad Media. Y también en el norte de Italia, que son zonas donde esas herejías están surgiendo y se intentan combatir, pero es solamente para el caso de las herejías y en un espacio geográfico muy limitado. Es decir, no hay una Edad Media inquisitorial, no existe eso. Es decir, son casos muy concretos. Y luego el tema de las brujas, que también está en boga, la persecución de las brujas, sí que es verdad que empieza en la Edad Media, pero en un ámbito muy minoritario. Y no era algo nuevo. Porque la concepción de bruja que tenemos hoy en día, esa mujer fea que nos ponemos, que es una caricatura, fea con el sombrerito este picudo, que montan unos aquelarres, esa es una imagen más de la edad moderna que de la medieval. Y por cierto, que tiene una herencia romana importante, porque la persecución a la magia, a la superstición, se hacía ya en la antigua Roma. En la Edad Media eso aminora un poquito al principio, se asocia más a la magia, más a... Y sobre todo se las considera personas muy supersticiosas, ignorantes y por tanto la iglesia pasa, a veces pasa de ellas o las intenta sancionar, pero de una forma más verbal que agresiva, de quemar brujas así de poner 20 brujas ahí en fila y quemarlas, ¿eh? Eso no pasaba. Incluso muchas veces se perseguía a aquellos que mataban personas acusándolas falsamente de brujería. Pero ¿qué sucede? Que a partir de los siglos XII-XIII se empieza a concebir esa idea diabólica, ese encuentro con el diablo. Hay esa dualidad de Dios, muy relacionada también con los cátaros, de Dios como la persona buena y Satanás. Y ahí sí que empieza a haber una persecución algo mayor. Pero incluso hay algunos picos, sobre todo en época de la peste negra. Pero es muy minoritario. Sobre todo, esto surge más en la Edad Moderna, a raíz también de ese descubrimiento de esas fuentes romanas que, como he dicho, perseguían la magia y la superstición, y claro, encima, pues ligado también a esa pequeña tradición medieval que surge, pues entonces la cosa pues estalla un poco más. Pero realmente lo que tenemos en imagen, digamos, de esa Edad Media que persigue brujas y las quema, es más propia de la Edad Moderna. De hecho, los dos casos más famosos que tenemos, que es el proceso de Logroño, de las brujas de Zugarramurdi, o las brujas de Salem, son respectivamente de los siglos XVI y XVII, no de los siglos XIV y XV. Mm. Sí, y yo creo que ya estoy tardando en hacer un programa monográfico sobre la historia de la Inquisición española, porque también hay muchísimos bulos y tópicos relacionados con ella que es necesario desmontar. Claro, y a ver, cuidado, que aquí nadie interprete que aquí se está blanqueando nada. No, la Inquisición era dura, pero en su contexto. Mm, Evidentemente, cualquier cosa que pasaba en aquella época, personalmente, yo creo que cualquier persona razonable de hoy en día le va a parecer mal, pero evidentemente le parece horrible, pero evidentemente cualquier cosa de esa época nos podía parecer mal, incluso de las anteriores. Esa idealización de Grecia y Roma, que muchas veces se interpreta para contraponer a la Edad Media, tenía también cosas terribles, y también la Edad Moderna, incluso hasta hace 2 días, habían cosas que para nosotros son terriblemente malas. Ahora bien, a culpar de todo esto a la Edad Media y aducir todas las cosas malas a la Edad Media, pues es falso. mm. Y de hecho, si te fijas, muchas veces se utiliza el apodo medieval para designar algo atrasado, algo arcaico o algo negativo. Incluso en películas también. Yo me acuerdo de Harry Potter, por ejemplo, en el que le dice McGonagall a Dolores Umbridge que en absoluto Dolores, tan solo en sus métodos medievales. Fíjate, ves la palabra como surge para designar algo negativo. Pero la Edad Media es un proceso más que tiene cosas buenas y malas, como otros en la historia. Mm. De hecho, el propio término Edad Media ya es peyorativo, ya es descalificativo, porque te estoy diciendo que es la edad que va entre el glorioso Imperio Romano, la Antigüedad, y el glorioso Renacimiento. Entonces, es como la Edad Media, la edad que está en medio, los 1000 años de oscuridad y atraso en el que el mundo se apagó. Correcto, y eso pues no es así. Evidente, hay épocas y épocas. La Edad Media son 1000 años. Y sí que es verdad que en algunos puntos los primeros años son complicados, pero no porque la gente sea más ignorante o porque la religión persiga cosas, simplemente porque hay unas condiciones que no dan pie a ciertas cosas y luego poco a poco pues, se van corrigiendo. Pero eso también pasaba con los griegos, porque de los griegos hablábamos la Grecia antigua, pero la Grecia esa que tanto queremos es a partir del 500 antes de Cristo hasta el 100. ¿Qué pasa del 500, del 1000 antes de Cristo al 500? Nadie habla de los griegos como gente oscura porque hubo una época en la que no hubo avances o... ¿Por qué hacemos eso con los medievales y no con los griegos? ¿No? Que no se debe hacer, cuidado, no se debe hacer con nadie. Es simplemente analizar la historia como pasó. Pero los discursos
que tienen sesgos, van a coger la parte buena de la parte griega y de la media van a coger la parte mala o la parte que, la parte que les interesa. Eso no sucede con la Edad Media, que cogen la parte que les interesa para denigrarla, pero no la parte, digamos, entre comillas, más positiva. En fin, llegados a este punto, tengo que decir que hemos finalizado el programa y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Álvaro, por haber venido aquí a aportar un poco de luz dentro de tanta oscuridad supuesta, ¿no? De la Edad Media. Así que muchísimas gracias por todo. Espero que te lo hayas pasado bien y espero que podamos repetir en el futuro. Ojalá que sí, desde luego que así será. Espero que sea pronto porque la verdad que es una pasada estar aquí contigo.